Amada familia de la fe que camina en Cristo, que la paz de Dios guarde nuestros corazones y que la paz de Cristo sea los muros de tu casa. Quiero hoy retomar la plática que la semana pasada Dios nos dio la oportunidad de compartir. Y quiero primeramente levantar nuestra oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a través de la adoración y de la alabanza. Vamos a clamar al Padre en el nombre de Cristo Jesús, confiando que Él es fiel a su palabra y que Él nos guía a toda verdad. Amado Padre, en esta noche queremos darte gracias por la bendición, la riqueza que tenemos, papá, de poder entrar al trono de tu gloria y poder ministrar, Padre, tu nombre, Señor. Hoy clamo a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo no soy digno, papá, de poder proclamar lo santo que es tu bendita palabra, pero tú te has dignado, Señor, a ponerme por fiel en tu obra, papá, a la cual te agradezco, bendito Padre, y con temor y temblor, bendito Padre, expongo tu palabra, pero con fe y autoridad, creyendo, Padre, que usted me ha dado poder, amor y dominio propio, y que me ha rescatado de mi vana manera de vivir, Señor, para publicar las virtudes del Todopoderoso. Recibe hoy, bendito Padre, nuestra adoración. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias por inclinar tu oído, papá. Gracias, bendito Dios, por escuchar nuestra oración. Y gracias, Padre, porque nos permite, Señor, exponer tu bendita palabra.
con respeto, con reverencia, con temor y con fe, Padre, reconociendo que está hecho todo, papá, y que es tu palabra, bendito Dios. Es tu palabra lo que sostiene, bendito Dios, tu obra y tu creación. Enséñanos, Señor, corrígenos, pedagúguenos, disciplínanos, Padre, a través de tu palabra, para llegar, bendito Dios, a ser hombres perfectos delante de ti y preparados para toda buena obra. Bendícenos, Señor, revélanos tu palabra, instrúyenos en tu palabra es verdad. Bendito Padre, te adoramos, Señor, porque la adoración a tu bendito nombre, Padre, es como el arado, papá. Ese instrumento, bendito Dios, que el agricultor usa para preparar la tierra, para abrir surcos, Señor, y luego aventar la semilla. Así es tu presencia, papá. Prepara nuestros corazones a través de la oración o de la adoración, para que tu palabra, que es la buena semilla, encuentre cabida en nuestras almas, Señor, para dar fruto, para gloria y alabanza de tu santo nombre. Amén. Amada familia, la semana pasada estudiamos el Salmo 116, versículo 12 en adelante, y hablamos de tres virtudes o de tres actitudes que la palabra de Dios nos enseña para poder agradar a Dios. Una de ellas es nuestro agradecimiento. Y hablamos el por qué tenemos que ser agradecidos con Dios, y hablamos que nuestro agradecimiento a Dios no depende de las circunstancias favorables o desfavorables en nuestra vida, sino lo que Él ya hizo por nosotros a través de los méritos de Cristo. También hablamos de la oración y de la alabanza. Y ahí me gustaría estudiar un poco más esas tres actitudes que tenemos que tener delante de Dios. Porque tú como creyente, yo como creyente, tenemos que empezar a añadir a nuestra vida lo que la palabra de Dios nos enseña. Recuerda, tú tienes que ser una persona disciplinada. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia, todo esfuerzo, añadir a vuestra fe virtud. Añadir a vuestra fe virtud y luego conocimiento. Y si tú quieres llegar a ser un discípulo de Cristo, tienes que empezar a añadir una virtud a tu vida. Y esa virtud es la disciplina. Tenemos que ser personas disciplinadas a la palabra de Dios. Recuerda que cuando tú decides añadir a tu vida lo que Dios te va mostrando a través de tu palabra, entras en un proceso, y este proceso espiritual es aprender. Eres oyente, oyes la palabra, la creo, me disciplino, me convierto en un siervo, a través de la disciplina me convierto en un siervo, y ese siervo Dios lo encuentra y lo unge con su santa unción. Es un proceso espiritual, y ese proceso empieza aprendiendo de Cristo. Y yo quiero abrir un poquito más esta enseñanza en ser agradecido. ¿Cómo empieza ese proceso en ser agradecidos con Dios? Bueno, yo primero quiero decirte por qué nos es difícil ser agradecidos conforme a la palabra de Dios. Porque yo creo que la gente, cuando va a una iglesia, llámese católicos, mormones, testigos de Jehová, cristianos, yo creo que la gente es sincera. Y cuando la gente se postra a darle gracias, yo creo que lo hacen sinceramente. Creo en la sinceridad de la gente que va a la iglesia. Yo no dudo de eso. Lo que sí creo, que hay ignorancia en nuestras vidas de por qué debemos agradecerle a Dios.
Y la ignorancia, hermano, es uno de los parásitos que destruye al hombre. La ignorancia, en Oseas capítulo 4, versículo 8, Dios nos da una advertencia de la ignorancia. Y tú y yo no debemos de ignorar cuál es la gratitud que Dios me pide a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? En estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos donde hay tantas situaciones, donde ahorita hay gente que está llorando porque un ser querido ha muerto a causa de esta epidemia que hay, y tú vas y le dices, dale gracias a Dios. Es duro, hermano. Cuando estás en una circunstancia adversa, la muerte de un ser querido, o cuando no tienes trabajo, o tantos inconvenientes que hay en la vida, o cuando estás en una situación incomprensible, y te dicen, dale gracias a Dios. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué le voy a dar gracias si estoy pasando este dolor, estoy pasando esta pena? Bueno, es porque ignoramos, hermano, por qué Dios nos dice bendecir a Dios en todo momento. ¿Por qué Dios nos habla en su palabra en Colosenses y nos dice, esta es la voluntad de Dios, que le des gracias a Dios en todo? Entonces la ignorancia, el por qué Dios nos pide que seamos agradecidos, es lo que nos lleva a sufrir. Y en Oseas capítulo 4 dice su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré tu honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta. Le pagaré conforme a tus obras. Esto es todas las consecuencias que trae la ignorancia. ¿Y por qué el pueblo camina en ignorancia? ¿Por qué el pueblo camina en ignorancia? Bueno, yo pienso porque todos creemos creer en Dios y que no necesito ser instruido por Dios. Si tú le preguntas a un católico, te dice, yo creo en Dios, y yo creo que ese católico es sincero. Si tú le preguntas a un cristiano, te va a decir, yo creo en Dios. Si tú le preguntas a un judío, a un mormón, te van a decir, yo creo en Dios, y yo lo creo, que sinceramente ellos creen en Dios. Pero yo lo que quiero, o creo, es que si no hay el conocimiento de la palabra, ¿en quién vas a creer? Y la incredulidad en el pueblo de Dios, hablando ya del creyente, del que nos se dice caminar a favor de la causa de Cristo, y no conoce las Escrituras, y simplemente repite frases bonitas que escucha de una persona en el púlpito, pero sin conocer a Dios, y dice creer a Dios sin leer su palabra, ese pueblo es un pueblo ignorante, hermano. Una persona que no estudia la palabra de Dios es un pueblo ignorante. Ahorita se me viene a mi corazón un evento que viví, yo creo que hace unos 22 o 23 años, antes de tener la bendición de este llamado de Dios, de ser pastor. Yo me desenvolví en el medio del transporte federal y llegué a tener algunos camiones, y había una iglesia que participaba en un desfile. Ese desfile se llamaba o se llama, no sé si todavía se lleve a cabo, Marcha para Jesús. Llegaban a la oficina y me pedían una plataforma, y cada año yo les prestaba una plataforma, y yo acompañaba al chofer y íbamos al desfile, y ese desfile salía de la Alameda y su final era la Macroplaza. Y en la plataforma subían niños, iban cantando alabanzas, y iban proclamando la gloria de Dios. Y recuerdo que llegamos a la Macroplaza, se estacionó el camión y todo, y yo estaba recargado en el camión, y se acercó un señor ya de edad,
Y ese señor me dice, ¿amas a Dios? Y yo le dije, claro, claro que amo a Dios. Y se me quedó mirando. Y me dice, ¿amas a Dios? Y volteé, ya la segunda vez que me pregunta. Digo, claro, claro que amo a Dios. Es más, este tráiler es de mi propiedad. Y aquí estamos, desfilando, honrando a Dios. Yo pongo el tráiler sin costo, no cobro nada, ni el diésel, claro que amo a Dios. Y él me hace otra tercera pregunta y me dice, ¿amas a Dios? Y ya esa tercera pregunta ya me le quedé atento y ya puse atención. Y me dice, te felicito porque amas a Dios. Y no te felicito porque le amas, te felicito porque tú has de ser una persona que todos los días meditas en su palabra. Y me quedé callado. Y él me vuelve a cuestionar, me dice, ¿porque sí lees la Biblia? Le dije, no. Le dije, la verdad, nunca he leído la Biblia. Entonces él me dice, ¿y cómo amas a Dios? Ah, porque yo creo en Dios. Sí, me dice él, pero ¿cómo amas a alguien que no conoces? ¿Cómo amas a alguien que no conoces? ¿Y cómo vas a creer en alguien que no conoces? Y no me juzgó ni nada, yo lo veía con mucha paz a este señor y me regaló una Biblia. Me dice, ¿quieres amar a Dios? Y yo, claro. Dice, bueno, medita en su palabra de día y de noche. Él se te va a revelar. Pero escudriña su palabra. Claro que se acabó el desfile y no agarré la Biblia para nada, ¿verdad? Ya vino un tiempo, un proceso en mi vida donde Dios me encontró, me rescató. Y la verdad, como creyente o como redimido, no leía la Biblia. Me gustaba alabar a Dios y me gustaba mucho la oración, pero poco leía. Es más, sabemos que México es un país muy pobre, tenemos una cultura muy pobre de la lectura. Yo era uno de esos que era en esa estadística, ¿verdad? La lectura no se me daba y no leía la Biblia. Y conforme fui caminando en esta gran bendición, en este gran camino, que es una gran bendición, créeme. Una vez leyendo la palabra, me encontré en el Evangelio San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 30, donde yo terminé un día de trabajo y venía cansado, tenía muchos problemas, y me senté y vi la Biblia y abrí la Biblia, y en Mateo, te digo porque se me quedó grabado, ¿no? Yo creo que a muchos de nosotros ha habido momentos en nuestras vidas que se quedan tatuados en el alma. Y ese momento que abrí la Biblia, en Mateo 11, 28, 30, decía, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados. Llevar mi yugo, que es fácil y ligero de llevar, y aprender de mí. Aprender de mí. Y esa palabra golpeó mi corazón, aprender de mí. Pero yo creo en Dios. Pero ¿sabes qué? Estaba en un error grave. Un error grave que a causa de ese error de la ignorancia no sabía cómo enfrentar las circunstancias conforme a la voluntad de Dios, porque ignoraba. Yo iba a la iglesia y escuchaba, pero me pasó lo que a Job. Cuando vino una adversidad a mi vida me desplomé porque conocí a Dios de oídas. No fui prudente en tomar un tiempo de coinonía con Dios. Y cuando leí Mateo 11, 28, aprender de mí. Y a través de este caminar he aprendido, hermano, que la vida espiritual es un proceso, no es un evento. No es ir a la iglesia, hacer una oración de fe y ya. No, hermano. Para mí eso es una herejía. ¿Cómo han reducido la salvación, la obra divina,
a una oración de fe. No, esto va más allá, hermano. Esto es un compromiso con Dios. Y si no hay un arrepentimiento, el Evangelio consiste, hermano, según Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed en mi palabra. Ese es el Evangelio. Esa es la salvación. Arrepiéntete y cree en Dios. No es una oración de fe. No es decir, ya no tomo, ya no bailo, ya no fumo. Tampoco es decir, bueno, ahora voy a implementar códigos de conducta, de vestimenta. No, hermano, esos son religiones, son cosas religiosas, son tradiciones de hombre. No tiene nada que ver en la palabra. Y cuando yo empecé a caminar en el Señor y entendí que es un proceso, la vida en Cristo. Y este proceso consiste, hermano, tiene dos, yo lo puedo ver en dos líneas. Uno, el primero, que eres oyente. Yo escuché de Dios. Oyente, creyente, discípulo, siervo, ungido e hijo de Dios. Es un proceso. Pero hay mucha gente que nada más oye y cree. Oigo, creo. Voy el domingo, oigo, creo. Pero no me disciplino. Y si no hay disciplina en tu vida a la palabra de Dios, tú nunca vas a poder ser un siervo de Dios. Y hay iglesias o hay pastores que hacen siervos a personas que ni aprenden de Dios. O hacen discípulos. Ellos fabrican discípulos diciendo, ven a un estudio de la Biblia. Te voy a dar un discípulo. Ya eres un discipulado. Ya eres una persona discipulada, por lo tanto eres un discípulo. Y no es cierto, hermano. Ser un discípulo no consiste en conocer estudios de la palabra. No es cierto. Y te lo digo que no es cierto conforme a Juan 8, 31 y 32. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32 dice la palabra: todo aquel que obedece mi palabra y la obedece, él es un verdadero discípulo. Pon atención, un verdadero discípulo. ¿Quiere decir que hay falsos discípulos? Claro. Un verdadero discípulo ante los ojos de Dios es aquella persona que escucha su palabra y la obedece. Ese es un verdadero discípulo. Y luego viene una recompensa a una persona que disciplina su vida a la palabra. Y conoceréis la verdad. Ahí está la verdad. Ahí está la bendición de Dios. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Y ahí es donde quiero yo tocar tantito ese tema, porque muchos de nosotros a veces ya tenemos 10 años o 15 años en Cristo. Y todos nosotros, hermanos, todos, Dios nos rescató con un problema, un común denominador que tienen todas las personas que han sido redimidas, es porque un problema nos trajo a Cristo. Y Dios tomó la ocasión y ese problema que estabas viviendo por desobediente, por andar en el pecado, por lo que tú gustes y mandes, y fuiste a tocar todas las puertas y te dijeron: cree en el Señor Jesucristo y tus problemas se van a resolver. Y la gente dice: yo creo. Ven, haz esta oración de fe. Y haces una oración de fe, ya eres salvo y Dios va a arreglar tus problemas. No es cierto. Perdóname, pero no tiene bases bíblicas eso. No tiene fundamentos bíblicos. Y todos venimos a Cristo con problemas. Yo puedo dividir o seccionar la vida como en 5 partes. Tu vida espiritual, tu familia, tu propósito, tu salud y tus finanzas. Esa es la prioridad de Dios. Así lo he visto yo, así lo entiendo yo. Que primero a Dios te va a salvar tu alma. A Dios le interesa tu ser, no tu yo. Dice la palabra de Dios que los planes tuyos y los planes de Dios, o los pensamientos tuyos y los de Dios, no son nada, no tienen nada que ver. Entonces Dios primero trae a tu alma, a tu ser vida. Y luego Dios te dice: ordena tu casa, ordena tu familia. Porque si tú no ordenas tu casa, tú no puedes tomar la obra de Dios.
y cuida tu cuerpo que es templo de Dios y sé fiel. Estate contento con lo que tienes, administra lo que tienes. Entonces, estas 5 áreas de tu vida, tienes que tener conocimiento de la palabra, de cómo darle vida, porque traemos áreas de nuestras vidas que están muertas, hermano. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y hubo un problema en mi vida que me llevó a buscar a Cristo. Y cuando vengo a Cristo, yo creer en Dios sinceramente. Y estoy en un error. Hay varias maneras de creer en el Señor. Hay varias maneras de creer en Dios. Una de ellas es creer en Dios por tradición. Yo te pregunto, si tú hubieras nacido en China, lo más seguro fueras budista. Si hubieras nacido en la India, a lo mejor fueras hindú. Si hubieras nacido en Siria, en Irak, fueras musulmán. Pero naciste en México. Somos guadalupanos. Así me instruyó mi madre. Me llevaba a la iglesia. Yo creía en Dios y sinceramente creía en Dios. Y yo no dudo que los católicos o los mormones crean en Dios. Claro que creo que creen sinceramente en Dios. Y yo creía en Dios por tradición. Y Dios les dice en Marcos capítulo 7, versículo 8, cuando Jesús se enfrenta a unos religiosos, les dice Jesús a estos religiosos, como dice la palabra, ustedes me honran de labios, pero su corazón están apartados de mí. Ustedes siguen tradiciones de hombre. Y sí, hermano, seguimos tradiciones de hombre. Yo nací en México, seguía la tradición de mi familia. Y yo creía en Dios por tradición. Otra manera de creer en Dios es porque es una buena idea. Es una buena idea creer en Dios. ¿Por qué? Pues porque me han dicho que Él es el Todopoderoso, el gran yo soy. Y si no creo en el Todopoderoso no va a ir nada. Me parece buena idea creer en Dios. Y voy a creer en Dios. Otra manera de creer en Dios, hermano, equivocada, es conforme a la lógica y a la razón. Voy a creer en Dios. Y hay un ejemplo de eso en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Hay un testimonio donde nuestro Señor Jesucristo llega a una boda. Y en esa boda, esa mujer hermosa María, que yo honro la memoria de María, amo a María, esa mujer hermosa le dice: Jesús, ya no tienen vino. Y Jesús manda llenar 6 tinajas. Cada tinaja, hermano, equivale a 100 litros por tinaja. O sea, Dios convirtió 600 litros de agua en vino. Y a lo que voy es que cuando los discípulos de Jesús vieron el milagro, dice la palabra, creyeron en Jesús. ¿Pero por qué creyeron? Porque vieron un milagro. Se activó la lógica, la razón, y dijeron: yo creo en Jesús. Pero si tú te vas a Marcos 16:14, Jesús, ya que resucita, se presenta con sus discípulos y les dice: incrédulos. Les reprochó la incredulidad. Ahora, no es que los discípulos no creyeran en Jesús, claro que creían sinceramente, pero ignoraban la persona de Cristo. Y así estamos muchos de nosotros, hermanos. Así estamos muchos. Y eso nos cuesta la derrota en nuestras vidas. Eso nos cuesta la ignorancia de no conocer a Dios. Eso nos cuesta el no ser prosperados, el no ganar la victoria. Yo quiero dejar esta enseñanza aquí y quiero el próximo video compartir cuál es la manera correcta de creer en Dios. ¿Cuál es la manera correcta que Dios nos pide para yo empezar a creer en Él? Que la paz de Cristo nos guarde. Yo quiero que le demos gracias a Dios. Vamos a inclinar nuestros corazones para darle gracias a Dios por esta gran bendición que nos da de poder proclamar la grandeza de su nombre. Gracias, bendito Padre. Gracias, amado Dios. Gracias, te damos por la bendición que nos da de compartir tu palabra. Redime nuestro tiempo, papá.
Bendícenos, instrúyenos. Porque tú eres un Dios que perdona, nos has perdonado. Eres un Dios que bendice, nos has bendecido con toda riqueza de los cielos. Y eres un Dios que restaura. Y creo, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres fiel, que tú vas a restaurar esas áreas caídas de esta familia que te honran y te bendicen. En el nombre de Cristo Jesús. En la cruz de tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, Padre. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi No abras tus rodillas, pon tu mano en tu corazón. Jesús. Dile gracias, papá. Gracias. Gracias. Gracias, amado Padre. Gracias, mi Cristo. Te amo. Gracias, bendita presencia de Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, que la paz de Cristo guarde tu sueño, tu levantar y tu caminar. Los amo en el amor de Cristo. Amén.